Ahora bien, la Biblia está compuesta por palabras de hombre y la palabra de Dios. Tiene muchos autores humanos, un editor divino y aquellos no siempre eran conscientes de este. De hecho, no creo que los autores eran conscientes que estaban escribiendo la Biblia o que el Espíritu Santo iba a poner su escrito junto con el de muchos otros. La mayoría estaban escribiendo para una necesidad inmediata. Por ejemplo, la carta de Pablo a Filemón es una carta muy bonita. Es acerca de un esclavo que se ha escapado de Filipos y se dejó perder en la metrópolis de Roma, donde se hizo amigo de Pablo y llegó a conocer a Jesús como Salvador. Entonces Pablo le dijo que debía de regresar y que él le daría una carta de recomendación. Conozco a tu amo, a Filemón, y escribió la carta. Querido Filemón, si tu esclavo te ha robado algo de dinero, yo mismo te lo pagaré. Ahora te será más útil. Pero no debemos de pasar por alto el significado de esas palabras, ya que el nombre del esclavo era Onésimo, que significa útil. Yo más bien creo que era un apodo que le puso su dueño, pero Pablo escribe, puede que no te haya sido útil en el pasado, pero ahora te será útil. Es una carta muy humana, pero es como si fuera un cuadro de lo que es la salvación. Jesús vino para hacernos útiles para Dios y enviarnos de vuelta a nuestro Señor y Dueño. Es un pequeño cuadro sobre lo que es la salvación, reciclar personas, hacerlas útiles de nuevo. Pero es simplemente una carta humana, así como la mayoría de los libros de la Biblia fueron escritos por una razón humana, pero también fueron editados con una razón divina y por lo tanto podemos estudiarlos en estos dos niveles y yo los llamo los niveles histórico y existencialista. El nivel histórico porque se escribió cuál es la causa humana que hay detrás del libro. El nivel existencialista porque está en la Biblia y porque Dios quiere que sepamos esto. Así vamos a ver el libro de los Hechos en estos dos niveles. Primeramente veremos el nivel histórico y después hablaremos del existencialista, es decir, por qué el editor divino lo puso en la Biblia para nosotros. Preguntémonos primeramente por qué el autor humano decidió escribirlo. ¿Cuál es la razón detrás del libro? Bien, primero hemos de notar que Lucas es el único escritor gentil de toda la Biblia. Son 40 los escritores en la Biblia, 39 de ellos eran judíos, pensadores hebreos. Lucas, desde luego, obtuvo la mayor parte del material para su libro de personas hebreas, pero era un gentil y necesitamos conocer un poco de su trasfondo. En primer lugar, diremos que era un médico, lo cual es importante. Esto nos demuestra que Dios tiene sentido del humor. Aquí está ese médico. Para entonces, la medicina estaba bastante avanzada. Seguramente que habéis oído hablar de Hipócrates y el juramento hipocrático. Eso era unos 400 años antes de Jesucristo. Y para entonces la medicina estaba bien desarrollada. Los médicos eran sometidos a un buen entrenamiento, aunque tenían unas ideas un poco raras. Creían que la buena salud era cosa de balancear 4 fluidos corporales: flema, sangre, bilis negra y bilis amarilla, y si tenías los 4 balanceados, eras una persona con buena salud. Así era pues cómo funcionaban, pero enseñaban a los médicos a observar, a ser analíticos, a mantener notas claras y exactas y ser cuidadosos en el desempeño de sus funciones. Todo esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, pues él es el autor de estos dos libros. Los dos fueron escritos por el mismo motivo y los dos fueron escritos por la misma persona, como veremos en un momento. Pero lo que nosotros ahora podemos ver es unas observaciones muy detalladas, unas notas muy bien tomadas, unos detalles muy exactos, quizás más exacto que ningún otro autor bíblico. Tuvo mucho cuidado de escribir todo tal y como sucedió. Muchos términos médicos aparecen en los escritos, lo cual demuestra que era un doctor. Y una vez más vemos el sentido del humor que Dios tiene. Utilizó a un doctor para describir el nacimiento virginal. Es una verdadera maravilla. Y para tener todos los detalles fue a hablar con María. Vemos que Mateo nos da la versión de José en cuanto al nacimiento de Jesús y su genealogía, y no pudo ser esa genealogía física de Jesús. De ser así, Jesús no hubiera podido ser rey de los judíos, pues en ella se menciona a Jeconías, y él había sido maldito por Dios, y le dijo que ningún hijo suyo se sentaría en el trono de David. Era su genealogía legal. En Lucas tenemos la genealogía de María. Jesús era de hecho el hijo de David por doble partida, legalmente por su padre y físicamente por su madre. Así que tenía partida doble para ser candidato al trono.
Lucas, como doctor, habló con María y así tenemos la versión de ella acerca del nacimiento y por ello tenemos unos detalles más íntimos. Detalles de la circuncisión, los pañales, etcétera. Estos pequeños detalles están ahí y estos son los detalles que le interesan a un doctor. Asimismo, Dios utilizó a este doctor para atestiguar las sanidades que Jesús realizó, así como las de la iglesia primitiva. ¿No te parece interesante usar un doctor para todo esto? Algunos doctores son un poco escépticos, incluso doctores cristianos, cuando se trata de creer los milagros de sanidades. Pero Dios escogió a un doctor para que tomara nota de todo esto. Él no era uno de los 12. Nunca tuvo un encuentro cara a cara con Jesús, así que él dependía de los testimonios de los que lo habían visto con sus propios ojos. Ahora, eso sí, los doctores son muy buenos para encontrar cosas e interrogar a las personas. La segunda cosa a recordar es que es un gentil nativo de Antioquía, que era el París del mundo antiguo. Es así como es descrito, estaba en la parte más oriental del Mediterráneo y al norte de la tierra prometida, y fue probablemente el país más lejano al que viajó el hijo pródigo. Allí iba todo el mundo a gastar su dinero y a pasárselo bien. La ciudad era conocida por su inmoralidad, y aún así allí se fundó la primera iglesia gentil, la primera congregación de creyentes que fue totalmente gentil. Así que no es de extrañar que no se les llame judíos o no se les llamase judíos. Lo único que se les podía llamar era un apodo que fue acuñado allí mismo. La palabra cristiano fue así pues inventada. Pero hemos de notar que los cristianos no usaron el nombre ellos mismos y de alguna manera me gustaría que pudiéramos abandonarlo porque es un término que confunde a la gente. A mí me gusta más el término de discípulo o creyente. Estos eran los nombres que se usaban en el libro de los Hechos, pero Lucas anota fielmente que fue en Antioquía, su ciudad natal, donde sus discípulos fueron así llamados por primera vez. El interés de Lucas puede resumirse diciendo que quería saber cómo había empezado esta nueva religión entre los judíos, pero que había pasado a los gentiles. La mayoría de la gente nacía en una nación y aceptaban la religión nacional, y en ella permanecían para siempre, pero igual tenemos una religión que estaba pasando de un pueblo a otro, y esto le inquietaba. Casi podríamos llamar al libro de los Hechos historia de dos ciudades. O como las buenas nuevas, viajaron desde Jerusalén hasta Roma, de la capital judía a la capital gentil. Este era su interés principal y fielmente presentó un libro que recoge la historia de cómo aconteció. Terceramente, él era un viajero y uno muy experimentado. Para ahora, Lucas había dejado su trabajo de médico y se concentraba especialmente en dos puntos de interés en sus viajes. Primero se interesaba por la persona con la que viajaba. Este era Pablo y solo de vez en cuando cambia en su narrativa la primera persona del plural. Nosotros tenemos la prueba de su pluma. Él estaba allí. Él estaba allí. Pero eso no dice que Lucas fue allí, dice nosotros fuimos. No quiere darse demasiada importancia realmente a sí mismo. Es curioso ver que todos los escritores del Nuevo Testamento intentan quitarse importancia a sí mismos. Si quieres saber algo acerca de Mateo, debes de leer Marcos. Cuando Mateo revisó el libro de Marcos, él quitó toda la información que había acerca de sí mismo. ¿No es esto interesante? El libro de Marcos se lo debemos a Pedro realmente, pero todo lo negativo sobre Pedro lo encontramos en Marcos, y Pedro no se da importancia a sí mismo. Asimismo, Lucas y Juan hacen lo mismo prácticamente. Juan en concreto habla del discípulo a quien Jesús amaba. Todos los escritores del Nuevo Testamento desvían la atención hacia Jesús una y otra vez, así que no es de extrañar que Lucas siga la misma costumbre. Cuando Lucas usa el plural, nosotros está hablando de forma especial de Pablo, con quien él viajaba. Si Pablo se embarcaba, allí estaba Lucas con él. Yo tengo una teoría al respecto del por qué Lucas iba a toda parte con Pablo. No sé si estaré muy acertado. Como parece ser, Pablo era una persona enferma y Lucas siempre fue con él en las travesías marítimas, no siempre por tierra. Yo creo que el doctor iba con él para asistirle durante el viaje y ver que llegaba a puerto sano y salvo. Por ello tenemos una de las mejores piezas de literatura del mundo antiguo, el naufragio cerca de la isla de Malta, donde Lucas relata vívidamente la tormenta que tuvieron. Así que sabemos que de forma especial Lucas viajó con Pablo desde Troas a Filipos, desde Cesarea a Jerusalén.
y desde allí a Roma. En todos estos viajes estoy seguro que el doctor viajó con él y cuidó de Pablo en sus enfermedades y necesidades físicas. Esto implica que cuando Pablo estaba bajo arresto, Lucas no tenía nada que hacer. Lucas tuvo 2 años en Jerusalén y 2 años en Roma. Yo creo firmemente que fue durante estos 2 periodos de tiempo que escribió primero el Evangelio y después el segundo volumen, el libro de los Hechos. Puede que esta sea solo una teoría, pero encaja perfectamente porque en los 2 años que estuvo en Jerusalén tuvo tiempo de hablar con María y muchas otras personas que todavía vivían allí y que eran testigos oculares de lo que él relató en su libro. Mientras estaba en Roma podía visitar a Pablo, consultar con él frecuentemente y hacer preguntas sobre qué había sucedido en tal y cual lugar cuando Lucas había estado ausente. Así que sea esa mi teoría, creo yo, y tanto si estoy acertado como si no, es totalmente secundario, excepto por lo que vamos a ver a continuación. Antes de pasar a contestar la pregunta de por qué mi teoría de que escribió estos 2 volúmenes durante los 2 periodos, uno en Jerusalén y el otro en Roma, vamos a ver algo más que sabemos sobre Lucas. Lo segundo que sabemos sobre Lucas es que es un escritor y uno muy bueno. Como dije anteriormente, el pasaje del naufragio ha sido declarado como uno de los mejores fragmentos de la literatura antigua, no solo de literatura bíblica, sino incluyendo también la literatura secular. Era un hombre de gran habilidad para escribir, con un buen vocabulario, excelente estilo, mantiene el suspenso y no pierde la pausa o la pauta. Es la pauta la que mantiene interesado al lector, llevándole con el desarrollo de la historia. Como alguien me dijo, es más fácil leer Hechos que Mateo, a pesar de que Hechos es más largo, se mantiene mejor el interés. Lucas es un escritor y un historiador, y la clave para ser un buen historiador es saber lo que se debe de omitir. Él sabía lo que debía seleccionar, lo que se debía incluir en la narrativa. En otras palabras, qué decir y qué no decir. Exacto, al grano, un hombre que por encima de todo ha investigado y un buen escritor, quien habiendo hecho un buen trabajo de investigación ahora tiene delante un montón de hechos y sabe lo que va a decir. Finalmente, Lucas es un evangelista. No hay duda sobre esto. Él escribió porque quería que los lectores se salvasen. La palabra salvación es una palabra clave en sus 2 libros. Sale una y otra vez y cuando no es la palabra salvación es la palabra salvado. Espero que ustedes sean una de esas personas que subrayan su Biblia. Es más, espero que prácticamente las destrocen por el uso. La mía está tan mal que ha llegado el momento de tener que comprar una nueva y me resulta difícil despegarme de la vieja. Es como cuando te regalan unas zapatillas para Navidad. Y el día 26 ya te has puesto las viejas otra vez. Subrayen distintas cosas con distintos colores. No tengan miedo de que la Biblia se vea horrible. Subrayen en color las palabras importantes. Y en Lucas y Hechos, salvación y salvados son las palabras que saldrán más a menudo. Él quiere que la gente se salve. Como gentil que es, tiene un interés especial en toda la carne. En el Evangelio de Lucas él menciona la profecía de Juan el Bautista. Bueno, menciona al profeta Isaías. Pero Juan el Bautista la menciona y verá toda la carne la salvación de Dios. Se podría decir que es el tema del Evangelio de Lucas. Toda la carne verá la salvación y toda la carne incluye samaritanos, gentiles, mujeres y pobres. Lucas en su salvación dirige la salvación a todas estas personas. El tema del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Será derramado sobre toda la carne. Judíos, samaritanos, a todos los confines de la tierra. Así que toda la carne es su interés. Aquí tenemos esta religión judía, según Lucas, es para todo el mundo. Así que no es de extrañar que él vea a Jesús en su evangelio como el Salvador del mundo. En el libro de los Hechos tenemos un énfasis distinto. Está interesado en toda la tierra habitada, pero en griego esa frase es una sola palabra, oikumene, de la cual se deriva la palabra ecuménica, pero oikumene significa todo el mundo habitado, no toda la iglesia, todo el mundo, y Lucas son ecuménicos. Él quiere ver la salvación alcanzando toda la tierra, pero sabe que no es un predicador. Él es un escritor. Y por ello, para esparcir el evangelio, escribe.
Ahora, ¿cuál es tu forma de hacerlo? Dios te ha dado un don para comunicar el Evangelio. Conozco algunos artistas que lo hacen a través de los dibujos animados. Esa es su forma de esparcirlo. Puede que esa sea también una especie para tu método. Mi amigo ha hecho un pequeño retrato mío mientras yo hablaba. Tú debes de encontrar tu forma de comunicarlo. Lucas, además de ser el médico de cabecera para el más grande de los misioneros, también escribió. ¡Qué ministerio tan maravilloso! ¿Sabes que Jesús dijo que si das un vaso de agua a un profeta, tendrás recompensa de profeta? Es maravilloso, ¿verdad? Pensar que si ayudas en un ministerio, tendrás la misma recompensa que ese ministerio merece. Así que todos podemos hacer algo y todos recibiremos una recompensa bien hermosa. Muy bien, estimado amigo, vamos a ver las cosas desde otro ángulo. Hasta ahora he estado hablando acerca del escritor, pero ahora voy a hablar del lector. Y note que no digo lectores. Lucas escribió estos 2 volúmenes para un hombre. Parece increíble. Su nombre era Teófilo, que significa amigo de Dios. Como estamos en familia, le vamos a llamar Teo. ¿Quién era Teo? ¿Y por qué este médico le escribió unas cartas tan largas solo para una persona? Lo primero a tener en cuenta es que aunque sea solo un alma, merece la pena hacer todo lo posible por salvarla. Pero aún así parece demasiado trabajo. Yo creo que se pasó 4 años haciendo su trabajo de investigación y escribiendo estos 2 volúmenes, todo solo por una persona, Teo. Parece como si Lucas no supiese administrar su tiempo y sus esfuerzos. ¿Quién era este hombre para merecer tanta atención? Bueno, hay 2 teorías, y lo que ahora voy a compartir con ustedes es especulación, pero cuadra muy bien con la historia. Cuando ponemos toda la evidencia junta, podemos sacar algunas conclusiones. La primera teoría es que Teófilo es un personaje imaginado. Por ejemplo, es como si todo lo que yo estoy diciendo fue dirigido a una persona que yo me he imaginado, y me inventara un nombre, Teófilo. Amigo de Dios, es decir, todos aquellos que están interesados en la fe cristiana, que tienen interés en encontrar a Dios. Es una teoría interesante. Personalmente no creo que esta teoría encaja con todos los datos que tenemos. Yo creo que Teófilo fue una persona que existió en la realidad, y por ello nos tenemos que preguntar por qué Lucas se molestó en escribirle 2 volúmenes completos. Tiene que haber razones muy buenas, y aquí vamos a entrar otra vez en teoría y especulación. Pudo haber sido simplemente un editor. Su trabajo era editar los libros y distribuirlos tan pronto como fuera posible a tantas personas como fuera posible. Pudo haber sido un maestro. Lucas lo vio como una persona de potencial que, una vez convertida con sus habilidades, podía comunicar el Evangelio a muchas otras personas. Todo esto es posible. Pero todavía hay otra posibilidad que encaja mucho mejor en lo que conocemos de esta persona. Está claro que era una persona de mucha importancia, un hombre que ocupaba un alto cargo público. Lucas se dirige a él como excelentísimo Teófilo. Y muy pocas personas tenían este título en el mundo antiguo. Es posible que fuese un abogado o incluso un juez, pero un abogado desde luego tendría este título. ¿Por qué querría Lucas escribir un tratado tan extenso sobre Jesús y Pablo para un abogado? La respuesta puede ser que él era un abogado que iba a defender a Pablo en su juicio en Roma y le pidió a Pablo un informe completo para preparar su defensa. Quería saber todo acerca de este Jesús a quien tú dices seguir y cómo esta nueva religión tuvo su principio. Cualquier cosa que le pudiera servir para su defensa frente a las autoridades romanas. Todas las acusaciones de las que ha sido objeto y los juicios que hayan tenido lugar. Pablo no pudo pensar en nadie mejor que en el doctor Lucas, quien aceptó de buena gana el trabajo asignado. Mientras estuvo en Jerusalén, hizo toda la investigación acerca de la vida y la muerte de Jesús, y mientras estuvo en Roma, hizo el trabajo sobre Pablo. Si esto es cierto, explicaría el porqué de 2 volúmenes tan extensos. Podemos ver que los romanos fueron favorables para esta nueva religión en un principio. En ninguno de estos 2 volúmenes vemos que los romanos criticasen a Jesús o a Pablo. De hecho, en los 2
juicios que Jesús tuvo en Jerusalén, y lo mismo en el de Pablo, aparecen 3 afirmaciones de que eran inocentes. Pilatos 3 veces dijo acerca de Jesús que era inocente, y 3 veces dijeron las autoridades romanas que Pablo era inocente. Se le podía poner en libertad si no hubiese apelado a Roma. ¿Se da usted cuenta, estimado amigo? Los 2 volúmenes dicen en concreto que todos los problemas que los cristianos han tenido es porque los judíos los han provocado, no los romanos. Bueno, a los ojos de Roma, tanto Jesús como Pablo eran inocentes. Así podemos ver cómo se fueron construyendo los 2 volúmenes. Y esto explica muchas cosas. Por ejemplo, llamamos al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, cuando no es este el contenido del libro. 2/3 del libro es acerca de Pablo, y tan pronto Pablo se convierte, todos los demás desaparecen de la escena, y todo es acerca de Pablo. A Pedro solo se le menciona como ayuda para llegar a Pablo, tan pronto como Pablo aparece. Pedro desaparece de escena. Bueno, todo está guiado a defender a Pablo y para decirle a las autoridades romanas que no hay nada de sedición o subversivo en la nueva religión. Es una religión que se pone del lado romana. Fue solo por presión de los judíos que fue crucificado. Fue solo por presión de los judíos que Pablo se vio envuelto en problemas. Como podemos ver, Roma era un lugar donde los judíos no podían tergiversar las cosas para que el veredicto fuese negativo. En Jerusalén sí podían, pero ahora Pablo está en Roma y los judíos no pueden interferir con la justicia. ¿Comienzas a ver el sentido de las cosas? Si esto es el informe completo sobre el cual el abogado debe preparar la defensa, todo encaja perfectamente. Algo que realmente encaja es el hecho de que el libro termina tan súbitamente. ¿Te has dado cuenta de que se corta de repente, sin conclusión? Nos deja sin saber qué le pasó a Pablo en el juicio. La pregunta que ahora nos podemos hacer es, ¿fue la defensa basada en este informe efectiva? ¿Consiguió el abogado librar a Pablo en su primer juicio? Las cartas que Pablo escribió a Timoteo y a Tito contienen detalles que no encajan en la vida del apóstol antes del juicio. Implican claramente que obtuvo la libertad para ser arrestado posteriormente y, habiendo sido declarado culpable, murió por decapitación. Hay una tradición de que llegó hasta España. Esta era su ambición. Quería ir a plantar iglesias en España. Algunas de las iglesias más antiguas de España dicen que el mismo apóstol Pablo fue su fundador. Esto no se puede asegurar, pero lo que se ve por la tradición es que fue puesto en libertad para ser arrestado después y morir por decapitación. Parece que el trabajo de Lucas no fue totalmente en vano. Aún así, si Lucas escribió estos 2 libros para salvar la vida del apóstol, y habiendo salvado a este gran misionero, otros misioneros de mucho éxito fueron emprendidos. Y aún más, ¿no estaremos agradecidos a Dios que Lucas hizo tal trabajo de investigación y escribió un informe tan completo? Pues de otra manera no tendríamos conocimiento de la iglesia primitiva. Y llena un espacio muy importante entre los evangelios y las epístolas y es esencial para entender todo el Nuevo Testamento. ¿Se había parado usted a pensar que Pablo da su testimonio en el libro de Hechos 3 veces y ninguno de los otros apóstoles da su testimonio? ¿Por qué es el testimonio de Pablo tan importante? ¿O qué tiene de maravilloso? Simplemente porque se le estaba juzgando a él y era importante que el tribunal oyera lo que había dicho en cada uno de los anteriores juicios para que pudiera ser usado como evidencia a su favor y no en su contra. Así que le dejo con esta especulación, pero que a mí me parece que tiene mucho sentido, pues los 2 volúmenes contestan las preguntas de un abogado que necesita saber quién comenzó esa nueva religión, cómo fue que Pablo se involucró y cómo reaccionaron las autoridades romanas en otras ocasiones. Esas son exactamente las preguntas que un abogado desearía tener en su informe. Mi esposa y yo hemos visto muchos juicios y es más, en más de una ocasión hemos estado en las oficinas de abogados defensores y podemos testificar que estas son el tipo de preguntas que ellos hacen. Tanto si es verdad como si no, Lucas debió de tener en mente a una audiencia mucho mayor cuando hizo todo este trabajo de investigación y de hecho así ha sido.
Aún en la corte, pues los juicios eran públicos y todos estos datos fueron hechos públicos. También había reporteros en aquellos días y seguro que Lucas estaba esperando que alguno de ellos se hiciera eco de estas noticias. Por encima de todo, no podemos olvidar que el juicio se llevaba a cabo en la capital del imperio, la capital del mundo gentil. Todo lo que sucedía en Roma se difundía por todo el mundo con rapidez. El cristianismo estaba siendo juzgado. No tanto Pablo, sino el cristianismo. Así que este era un caso vital y damos gracias a Dios por este doctor quien se dispuso para preparar el informe para el abogado y lo hizo indagando con cuidado. Se propuso que todas las fechas, títulos y todo en general fueran absolutamente correctos. Así pues que le dijo a Teófilo, muchos han escrito estas cosas, pero yo lo he querido hacer con sumo cuidado. Quiero que tengas la verdad, toda la verdad y solamente la verdad, y aquí está, oh excelentísimo Teófilo. Vamos ahora a mirar las cosas desde un punto de vista histórico. Bien, se podría llamar a estos dos libros Historia de la Cristiandad, parte 1 y parte 2, y así es como los vamos a tratar a partir de ahora. Una historia maravillosa escrita, cubriendo un periodo de 33 años desde que Jesús comienza su ministerio público hasta el encarcelamiento de Pablo o arresto domiciliario. Están llenos de hechos así como de sentimientos. Acostumbrado a visitar a pacientes en sus lechos, este doctor tiene un tacto especial para hablar con las personas. Seguro que fue así como obtuvo los datos de María, la madre de Jesús, quien era una persona muy discreta y guardaba todas las cosas en su corazón. Pero al hablar a un médico de cabecera, ella pudo abrirse completamente y relatar todos los eventos como habían sucedido. La estructura del libro nos da algunas pistas y una vez que ya hemos decidido por qué el libro fue escrito, la segunda pregunta que normalmente nos haremos es cuál es la estructura del libro, el bosquejo, el marco, cómo fue construyéndolo poco a poco. Para ello intentaremos, por así decirlo, quitarle la piel y la carne y examinar los huesos. Al hacer esto nos encontramos con 3 diferentes teorías y cada uno escoge lo que más le gusta. La más simple de estas teorías es que el libro se divide en 2 partes, que Pedro y Pablo son los héroes de la historia y son los 2 personajes más importantes en la historia de la iglesia primitiva. Pedro, el apóstol a los judíos, y Pablo, el apóstol a los gentiles. Por cierto, una buena división y que, por cierto, marca un maravilloso paralelismo entre lo que Lucas dice de Pablo y lo que dice de Pedro. Es así como si Lucas dijera, voy a decir lo mismo sobre ambos, porque el peligro más grande en la iglesia primitiva era que pronto aparecieran 2 denominaciones, una iglesia judía y otra gentil. Y tanto Pedro como Pablo no querían que esto sucediese. Y Lucas compartía esta opinión y por ello decidió no presentar a Pablo como un antagonista de Pedro, por cuanto para él los 2 eran iguales. Y aquí algunas de las semejanzas. Ambos hicieron milagros. Los 2 tuvieron visiones. Los 2 sufrieron por su fe. Los 2 predicaron sermones largos. Los 2 estaban llenos del Espíritu Santo. Los 2 predicaban con denuedo. Los 2 predicaron a judíos y gentiles, aunque Pedro principalmente predicaba a los judíos y Pablo a los gentiles. Los 2 fueron encarcelados y puestos en libertad de forma milagrosa. Los 2 sanaron a enfermos, ambos sanaron a inválidos de nacimiento. Los 2 echaron fuera demonios. Y los 2 tenían unos maravillosos medios para realizar milagros de sanidades. Pedro con su sombra y Pablo con pañuelos. Ambos resucitaron a muertos. Los 2 pasaron juicio sobre falsos maestros. Los 2 se negaron a recibir adoración y así podríamos continuar por mucho tiempo. Cuando se pone a los 2 uno al lado del otro, Lucas escribe lo mismo para el uno que para el otro. Es como si dijera, no hay diferencia. Nada especial para que sigamos a uno u a otro. Y ambos murieron en Roma. Sí, los 2, o las 2 figuras más grandes de la iglesia primitiva. Hechos de los apóstoles. ¿Dónde están los otros apóstoles? Solo encontramos 2. Es Hechos de los apóstoles, Pedro y Pablo. Y aquí el peligro en la iglesia primitiva de que pronto aparecieran 2 denominaciones. El libro de los Hechos los pone juntos y los mantiene juntos, diciendo que no hay nada que nos lleve a escoger entre el uno y el otro. Por lo tanto,
no sigáis a uno o a otro. Ambos hicieron lo mismo para diferentes personas. Bien, esta es una forma de ver el libro de Hechos, dividiéndolo en dos secciones. Los primeros 12 capítulos tratan acerca de Pedro y la segunda sección, que es la más larga, tratan acerca de Pablo. Esta es una manera de verlo. Hay otra que es dividirlo en tres partes, de forma geográfica. Esta forma lo divide en tres áreas y justo al comienzo del libro hay una frase. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y parece que Lucas está siguiendo este orden por la manera en que se presentan los temas. Cuando se ven juntos es precioso. Así vemos los eventos en Jerusalén en los capítulos 1 al 7. En los capítulos 8 a 10 el tema nos lleva a otros lugares de Judea y Samaria y después el Evangelio se esparce allí hasta Europa y lo último de la tierra. Así que esta es una estructura aceptable. Pero vamos a verla un poco más en detalle. He puesto aquí unas pocas referencias y me gustaría leerle por qué creo que eso le ayudará a entender mejor esta forma de dividir el libro. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora leemos capítulo 12, versículo 24, y dice así, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 16:5 dice así, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Capítulo 19, versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Pueden ustedes ver la similitud entre ellos? Todos dicen, y la iglesia crecía, y crecía, y crecía. 5 veces lo leemos en Hechos. Es como si marcase el final de una sección. Nos cuenta todo lo que sucedió y al final nos da un resumen. La iglesia crecía y se esparcía. Este es el tema en realidad, el crecimiento y esparcimiento de la iglesia por todo el Imperio Romano. Y cuando miras al principio de cada una de estas secciones, ves como círculos concéntricos se van abriendo más y más. Por ello, yo creo que esta es la estructura que Lucas tenía en mente. Es como si se tirase una piedra en un lago, que sería la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora las ondas se van extendiendo y al final de cada onda nos dice que la iglesia crecía y se esparcía. Es una forma histórica de ver el libro y a mí me parece muy buena. Esto explicaría, entre otras cosas, el porqué de los eventos que escogió para relatar en este libro. Es obvio que no nos ha contado absolutamente todas las cosas. Sería de hecho imposible porque todo el mundo no bastaría para contener todos los libros que se escribirían. Por ello Lucas hace una selección. Él selecciona los eventos más importantes que producen la siguiente onda que mencionábamos antes al hablar del lago, y Lucas subraya algo que va a hacer que el Evangelio avance de forma repentina. ¿Entiende? Empecemos por mencionar el primer gran evento que dio empuje al Evangelio. El día de Pentecostés, con tantas nacionalidades reunidas para la fiesta, y la piedra es arrojada al lago. El Espíritu Santo desciende sobre 120 personas que estaban reunidos en el templo, no en el aposento alto, porque vemos que no tuvieron necesidad de moverse para predicar a la multitud. No tuvieron que salir corriendo para predicar, sino que se quedaron sentados donde estaban.
Los 11 y Pedro se pusieron en pie y nada más. No se movieron. Estaban en el templo, la casa de Dios, y estaban allí para las oraciones de la mañana que tenían lugar a las 9 de la mañana. Estaban en el pórtico de Salomón. Si quieres ver el lugar exacto, es donde hoy se alza la mezquita Al-Aqsa. Esta se encuentra al sur del templo, el lugar donde los primeros cristianos se reunían para orar diariamente. Ese día a las 9 de la mañana en la casa de Dios el viento sopló. Y esa fue la piedra que se lanzó al lago. Ese evento iba ahora a hacer que el Evangelio llegara a todos los confines de la tierra. Allí había gente de Roma, Libia y Cirene, y de otras partes del mundo, y cuando oyeron el viento y vieron el resultado, pensaban que estaban borrachos. Pedro, demostrando su llamado de predicador, se puso en pie y dijo que no estaban borrachos, que todavía no se habían abierto las tabernas, pues eran solo las 9 de la mañana y nadie se emborrachaba a esa hora temprano. Qué curioso pues el milagro que vemos aquí con las lenguas. Es justamente lo opuesto a lo que sucedió en la Torre de Babel. Dios dio todos esos idiomas en Babel para causar confusión entre los hombres y ahora les da todos estos idiomas para juntar todas las naciones y poner Babel en marcha atrás. Alguien me dijo en una ocasión que no se mencionan las lenguas en el Antiguo Testamento y yo dije, sí, en Babel, esa fue la primera vez que Dios dio diferentes lenguas, pero con un propósito muy distinto. En aquella ocasión fue para juicio y ahora era para misericordia. El primer evento, la primera piedra y la primera onda que se produjo. Luego las viudas que se quejan de que no se les está dando lo que se les corresponde en un evento utilizado para esparcir el Evangelio, aunque parezca curioso. Si nosotros tuviéramos una situación similar hoy en día, lo que la iglesia haría es nombrar a un comité de mujeres para que se encargaran de la cocina, pero no la iglesia primitiva, que era mucho más sensible. Nombraron 7 hombres para servir a las mesas. ¿Y sabes por qué? Porque eran viudas y necesitaban que un hombre las cuidara. Por ello escogieron a 7 hombres y de entre esos hombres salió Esteban. Los grandes ministros siempre empezaron siendo siervos. Pablo era un diácono que junto con Bernabé cuidaban de la tesorería. ¿Recuerda esto? Esos 7 hombres eran siervos. Puede que parezca que este evento fue sin importancia, pero Lucas vio cómo ese evento llevó a Esteban al martirio y después de esto los cristianos se esparcieron por todas partes. Muchos vieron esto como un desastre, pero de ninguna manera. Fue la segunda onda que se esparcía. Yo ya me estoy emocionando al ver todo esto. ¿Y tú? La conversión de los samaritanos, un evento muy importante que toma lugar cuando Felipe, uno de los 7 diáconos, fue a Samaria y tuvo lugar un avivamiento, otro evento crucial. El Evangelio llegó a Samaria y Pedro y Juan fueron allí para orar por los samaritanos para pedir que fuesen bautizados en el Espíritu Santo. Increíble, la última vez que Pedro y Juan estuvieron en Samaria querían orar para que descendiese fuego del cielo y los consumiese a todos. Ahora están pidiendo fuego del cielo, pero por una razón muy distinta. Esto muestra qué cambio tan radical había tenido lugar en sus corazones. El eunuco etíope. ¿Por qué es tan importante este hombre? Simplemente porque él fue quien llevó el Evangelio a África. No es que Lucas simplemente relate un número de conversiones, sin más ni más. Son eventos vitales que aislados parecen insignificantes, pero al mirar ahora hacia atrás vemos que causó otra onda que avanzó la causa del Evangelio. Así que Lucas tiene mucho cuidado. No nos cuenta todas las conversiones que tuvieron lugar en la iglesia primitiva. Fueron no cientos sino miles, pero él escoge esas que tuvieron un efecto extraordinario y no podemos olvidar la visita de Pedro a la casa de Cornelio. Pedro se vio en la obligación de comer lo que él consideraba comida no limpia según la ley. Seguro que no le gustó ni un poco lo que tuvo que hacer, pero fue muy importante, pues cuando el concilio se reunió en Jerusalén, según el capítulo 15, para decidir qué hacer con los gentiles, si tenían que hacerse primeramente judíos para ser después seguidores de Jesús. El concilio dijo que no, pero la pregunta ahora puede ser al revés. ¿Necesita un judío hacerse gentil para después seguir a Jesús? La respuesta es otra vez que no. Dejemos que los judíos sigan siendo judíos y sigan a Jesús. Y los gentiles sigan siendo gentiles y sigan a Jesús. El libro de los Hechos termina con Pablo diciendo: me vuelvo a los gentiles, y los judíos no quieren recibir el Evangelio. O sea, él siempre fue primero a los judíos, pero por su negativa, él se vuelve a los gentiles, quienes parecían mejores receptores. Así pues, el Evangelio nos llegó a nosotros, pues somos gentiles que simplemente creyeron. Terminamos aquí.
Recordemos ahora lo que dije anteriormente de que hay dos formas de mirar a la Biblia. Una forma es desde el punto de vista humano, estudiando el autor y el porqué de su escrito, y podemos mirarla desde el punto de vista del édito divino, quien quiere que nosotros la tengamos. Vamos pues a mirar ahora el significado original, lo que yo llamo el significado histórico. Después estudiaremos el significado existencialista del libro, es decir, qué tiene que decirnos a nosotros en nuestros días. Son muchas las personas que han intentado dar primero esta respuesta y yo creo que es un error. Lo primero es saber qué significaba para aquellas personas para las cuales fue escrito y solo entonces podremos averiguar qué significa para nosotros hoy. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a conclusiones extrañas y maravillosas. Recuerdo que hace algún tiempo alguien me escribió preguntando mi opinión sobre la compra de lo que era entonces un supermercado en la ciudad de Birmingham para convertirlo en un café con interés evangelístico. Me dijo que había estado orando al Señor pidiéndole guía y que había encontrado un verso en la Biblia el cual dice: tengo mucha bendición para ti. Y que el Señor realmente le había hablado mucho a través de este verso. Mi respuesta fue que si eso era todo lo que tenía que hacer para esa decisión, era muy pobre. El problema es que él estaba dando a este verso un significado que nunca tuvo originalmente. Esto se puede hacer muchas veces si no somos cuidadosos. Lo primero que debemos de hacer es buscar el significado histórico original y después nos podemos preguntar qué es lo que ese pasaje tiene que decirnos existencialmente a nosotros hoy en día. Algunos problemas surgen cuando hacemos este tipo de análisis al libro de los Hechos, especialmente si queremos comparar la iglesia de hoy con la iglesia primitiva, porque muchos piensan que el libro nos invita a hacer eso, pero en realidad nos invita a eso. Esa es la primera reacción que muchas personas tienen. Me gustaría que mi iglesia fuese como aquella de entonces, dicen para sí, pero lo primero que nos debemos de dar cuenta, si miramos de forma cuidadosa, es que aquella iglesia no era perfecta. Tuvieron riñas, divisiones y cometieron errores. Aún así era una iglesia llena de vida y parece que el poder del Espíritu Santo era el guía y no los líderes humanos. Pero debemos primero que todo aprender a distinguir lo malo de lo bueno. Había buenas cosas en la iglesia primitiva así como malas. No idealicemos todo. Hay un cierto romanticismo que dice, si solo fuéramos como la iglesia primitiva. Bueno, miremos y veremos que había malas cosas. Estaban Ananías y Zafira. Una vez, mientras estaba en un retiro de pastores, me preguntaron si yo creía que uno podía caerse al suelo al ser tocado por el Espíritu Santo, y mi respuesta fue que si todo lo que buscas es tener una experiencia, todo lo que tienes que hacer es decir una mentira acerca de cuánto pones en la ofrenda, asegurándote que tienes a Simón Pedro como pastor. Y te aseguro que tú también puedes tener tal experiencia. La persona que me hizo esa pregunta no demostró más interés. Ese es un ejemplo de algo malo en la iglesia primitiva. Pero me pregunto qué pasaría hoy en día si Simón Pedro comenzara a ver lo que cada uno ponemos en la ofrenda. Luego también tenemos a Simón el mago, quien intentó comprar al Espíritu Santo con dinero y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. O la traducción literal sería, al infierno tú y tu dinero. En otras palabras, le estaba diciendo, tú no tienes parte con nosotros si crees que puede comprar algo de Dios con dinero. Así que aquí tenemos algunos malos ejemplos, junto a otros que fueron muy buenos ejemplos para que imitemos a estos y no a aquellos, por encima de todos. El héroe de los diplomáticos religiosos modernos es Gamaliel, quien no tuvo miedo de hablar y decir, esperemos a ver qué pasa, si es de Dios, todo irá bien, y si no es de Dios, todo quedará en nada. No se oye mucho acerca de él. Los que se quedan en medio y dicen a ver qué pasa sin decidirse por un bando u otro, sucede que Dios no tiene uso para esos. Mientras que Saulo de Tarso, que fue un alumno de Gamaliel, dijo, yo no voy a esperar, voy a destruir a esta nueva secta. Los voy a meter en la cárcel a todos. El resultado es que se convirtió en Pablo el más grande de los apóstoles y misionero que nunca se haya conocido. Así que no debemos de sentirnos acobardados por la hostilidad. Siempre hay más esperanza para alguien que es hostil que para alguien que es indiferente. No imites a Gamaliel, no seas de los que esperan a ver qué pasa en la iglesia primitiva. Vemos pues que había rivalidades, discusiones, hipócritas, inmorales y herejías. Tenían todo eso, y más así que no seas uno de esos románticos que ven la iglesia primitiva como el modelo perfecto. Era una mezcla de bueno y malo. Debemos examinarlo todo y seguir lo bueno, no imitar lo malo. Debemos de aprender de sus errores e intentar de esquivarlos. El problema de la historia es que la historia se repite. Eso sucede porque nadie escucha. Eso está tomado de un poema de Jeffrey Stevenson. Pero nosotros debemos de aprender desde el pasado aún de lo malo como de lo bueno.
La segunda cosa es que debemos distinguir entre lo anormal y lo normal. Hubo ciertas cosas que sucedieron en el libro de los Hechos que no eran normales y por lo tanto no debemos esperar que sucedan siempre. La conversión de Pablo fue una cosa fuera de serie. No debemos de usar su conversión como un modelo o patrón para las conversiones de hoy en día. Fue única y Pablo mismo lo reconoce. Él no esperaba que nadie más tuviera la experiencia que él tuvo en el camino de Damasco cuando el mismo Señor se le apareció. Desdichadamente se ha convertido como en un patrón. Para conversiones posteriores no debe de serlo. Fue una conversión única que le dio a Pablo la autoridad necesaria para poder escribir parte de las Escrituras Sagradas, algo que ninguna conversión ha otorgado a nadie desde entonces. Fue la última de esa clase de conversiones apostólicas. Todavía hay gente que se pregunta, ¿por qué nuestros lugares de reuniones no tiemblan cuando oramos? Bueno, pudiera suceder, pero no debemos de siempre tener ese patrón para nuestras reuniones. Un día estaba yo en una reunión y cometí el error de cerrar mis ojos durante el tiempo de oración. Las otras personas tuvieron que compartir conmigo después lo que había sucedido y una hermana me mostró el anuncio de unas cocinas de gas para que me imaginara lo que ellos habían visto. Mientras estábamos orando, lenguas de fuego aparecieron sobre cada uno de nosotros. Fue la primera y única vez que hasta hoy ha sucedido en mi ministerio y no estoy seguro que vaya a suceder otra vez. Es una cosa no corriente y si no sucede otra vez, no por ello vamos a decir que el resto de los cristianos no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Pedro fue salvado de una forma tan maravillosa de las garras de Herodes, pero en cambio Santiago no fue salvado. ¿Cuál de las dos formas es el patrón que vamos a seguir hoy en día? Debemos de tener cuidado de no tomar un evento aislado o una experiencia de la iglesia primitiva en particular y hacer de ella la norma para todas las iglesias. Esto lo digo como salvaguarda. Vamos a ver cómo distinguir entre lo que es anormal y sucedió una sola vez de lo que es normal y por lo tanto esperamos que suceda con regularidad. 3 guías les voy a dar al respecto. Primero, si es algo que sucedió una vez y no se vuelve a mencionar, diría yo que si no anormal, por lo menos sí me parece a mí que es algo inusual, no corriente. Si se repite más de una vez, entonces ya empieza a ser más normal. Por ejemplo, lenguas. En el día de Pentecostés vimos el viento y las llamas. Nunca se volvió a repetir, pero las lenguas se repiten varias veces. Así que parece como que las lenguas son normales, pero el factor decisivo es que encontramos confirmación en otras partes de las Escrituras. Bien, en los Evangelios son las epístolas. ¿No crees que estas son unas buenas guías? Así que cuando lees el libro de los Hechos, no creas que todo lo que estás leyendo debería de ocurrir en la iglesia de hoy. Puede ser una conclusión errónea, pero aún así sí hay un modelo a seguir y hay cosas que no se mencionan una sola vez, sino que se repiten constantemente. Bautismo en agua, por ejemplo. Y sabemos por otros pasajes de la Escritura lo que eso significa y que, bueno, es normal que siga sucediendo en la cristiandad hoy en día. Es una experiencia que todos nosotros debemos tener. Así que habiendo hecho esta salvedad, vamos a ver ahora cómo Hechos es un modelo para nosotros. Aún mejor, primero vamos a ver cómo sirve de enlace entre los evangelios y las epístolas. Sin el libro de los Hechos, perderíamos mucho significado de las cosas mencionadas en los evangelios y las epístolas. Muchas cosas definidas o descritas en ellos solo las conocemos por lo que leemos en el libro de los Hechos. Veamos alguna de estas cosas. Lo primero de todo es que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento están escritas por Pablo. Pero, ¿quién es Pablo? Sin el libro de los Hechos no sabemos nada acerca de él. Es de suma importancia saber quién es Pablo para poder entender sus cartas y es el libro de los Hechos el que nos da esa información vital. Intente imaginar si es posible el Nuevo Testamento sin el libro de los Hechos. Es asombroso cuánto de él resulta incomprensible. Segundo, sobre el bautismo en agua. No se describe ni define en ninguna otra parte excepto en el libro de los Hechos. Pablo muy frecuentemente en sus cartas dice que recordemos que cuando fuimos bautizados en su muerte, la de Cristo. Pero Pablo nunca une la palabra bautismo con la palabra agua y por esto algunos eruditos dicen que Pablo no enseñaba el bautismo en agua.
Por lo tanto, cuando dice que fuimos bautizados en Cristo, se está refiriendo a algo espiritual. Pero en el libro de los Hechos encuentras que él mismo, Pablo, fue bautizado en agua y bautizó a otros en agua. Así que sabemos que cuando habla acerca del bautismo en sus cartas se refiere al bautismo en agua. O tomemos, por ejemplo, la frase bautizado en el Espíritu. Esta frase sale en los 4 evangelios, pero ninguno de los evangelios nos dice lo que significa o qué sucede cuando alguien es bautizado en el Espíritu y por lo tanto nunca podríamos saber su significado si solo leyéramos los evangelios. De la misma manera, esta frase se encuentra en las epístolas. Pablo la usa en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, pero no te dice lo que significa. Es solo en el libro de los Hechos que encontramos lo que quiere decir, y por eso los pentecostales hacen tanto énfasis en el libro de los Hechos. Así que es un enlace vital. Es un enlace vital para nosotros. Otro asunto es lo de la ley de Moisés. ¿Cómo sabemos que los cristianos no estábamos ya bajo la ley de Moisés? La ley de Moisés tiene 613 diferentes requisitos y yo no me siento atado por ninguno de ellos. ¿Cómo sé que no estoy atado por la ley de Moisés? No lo sabría a no ser por el libro de los Hechos y la gran discusión que tuvo lugar por motivo de la circuncisión que llegó a su punto cúlmine en Hechos 15, cuando de una vez y para siempre quedó claro que los cristianos no estamos bajo la ley de Moisés. Lo mismo pasa con la palabra iglesia. ¿Cómo sabemos a qué se refiere? Es solo en el libro de los Hechos donde tenemos una descripción de cómo las iglesias surgieron alrededor del mundo. Y cómo es que llegaron a nombrar ancianos en cada ciudad. Así sabemos que una iglesia necesita ancianos, pero poco o casi nada sabríamos sin el libro de los Hechos. Por ello es que es tan importante el libro. Bueno, creo que ha quedado claro. Sin el libro de los Hechos realmente estaríamos a oscuras. Es el enlace entre los evangelios y las epístolas. Es también el puente entre Cristo y su iglesia. Como alguien dijo, está escrito en el sitio exacto. Me gusta esta frase. Fue escrito por alguien que podía decir, yo estaba allí cuando las iglesias comenzaron a nacer en la zona del Mediterráneo. Yo vi cómo se hizo todo que fue necesario. Y así. Si se puede decir, mi tesis es el libro El nacimiento normal del cristiano. Aprendí que era el nuevo nacimiento gracias al libro de los Hechos. Y sin el libro de los Hechos no hubiera podido escribir el libro. Pero los críticos me criticaron precisamente por esa razón. Me dicen que no debe de construir mi doctrina sobre el libro de los Hechos. ¿Por qué no?, pregunto yo. Es parte de la palabra de Dios. Solo en el libro de los Hechos ves cómo Pablo aconsejaba a los que indagaban. Los evangelios se escribieron demasiado temprano para saber cómo se hace uno cristiano porque se escribieron antes de que Jesús muriese y resucitase. Las epístolas y el libro de Apocalipsis se escribieron demasiado tarde para decirte cómo llegar a ser cristiano, porque se escribieron para gente que ya era cristiana. Pero en el libro de los Hechos encuentras cómo la gente se hacía cristiana después de Pentecostés. Y, por ejemplo, nadie se hizo cristiano después de Pentecostés sin ser bautizado en agua. Antes de la muerte y resurrección de Jesús, la gente se hacía cristiana sin el bautismo. Por ejemplo, el ladrón en la cruz o Zaqueo, pero después de Pascua y Pentecostés nadie. Pero nadie nace de nuevo sin arrepentirse de sus pecados, creyendo en el Señor Jesús, siendo bautizado en agua y recibiendo el Espíritu Santo. Esta es la enseñanza básica del libro de los Hechos. Y esas 4 puertas espirituales de entrada al reino, como yo las llamo, están claramente en el libro de los Hechos. Una vez que ya has visto eso, vas de nuevo a los evangelios y encuentras que Juan el Bautista y Jesús la mencionan separadamente y encuentras que también en las epístolas se encuentran por separado, excepto en Hebreos 6, donde están las 4 juntas y el autor habla de los fundamentos de la cristiandad. Habla sobre el arrepentimiento de las obras muertas y fe, y bautismos e imposición de manos para recibir el Espíritu.
Así que todo esto lo aprendí en el libro de los Hechos. Si en el libro de los Hechos no hubiera entendido esas 4 cosas que son los elementos esenciales hoy en día para nacer de nuevo. Mucho me temo que hay cristianos que no han nacido correctamente, quienes no han experimentado esas 4 cosas. Y por ello no me asombra que tengas problemas después. Muchos de nuestros problemas son por culpa de un mal nacimiento. Eso era propaganda para el libro, pero lo que en realidad quiero decir es que sin el libro de los Hechos yo no hubiera entendido todo esto, y sin el libro de los Hechos yo solo conocería 3 o 2 o simplemente una de esas cosas, pero en el libro de los Hechos Pablo pasa por todas ellas. Cuando llegó a Éfeso se encontró con sus discípulos de Juan el Bautista y les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pero Pablo les dijo que todavía no habían creído pues en Jesús, que solo se habían arrepentido. Está bien arrepentirse, pero Pablo después les habló de Jesús hasta que creyeron. Y entonces los bautizó en agua. Después les impuso las manos para que recibieran el Espíritu. Así que, como pueden ver, este es el método que se debe usar con los que indagan acerca de la fe. Lo primero es averiguar cuántas de las 4 cosas ya han recibido y buscar recibir el resto tan pronto como sea posible. Todo esto lo aprendí en el libro de los Hechos. Sin el libro de los Hechos no hubiera podido aprender todo esto. Una vez que supe esto, encontré las 4 en los Evangelios y en las Epístolas. El libro de los Hechos fue mi puerta de entrada al Nuevo Testamento porque es el único libro sobre evangelización y por ello es un modelo para nosotros hoy en día. Es un manual de misiones. Perdonen que tengo todo esto desordenado. Esto demuestra que soy desordenado, pero ya estoy llegando al final. Es un puente entre los Evangelios y las Epístolas y es un modelo para nuestro trabajo hoy en día. Pero no imiten lo malo, sino lo bueno. Aprendan de los errores. No tomen como modelo lo anormal, pero aprendan de lo normal. Habiendo dicho eso, podemos aprender mucho. Bueno, en 1961 fui a tomar el pastorado de una iglesia bautista en un pequeño pueblo inglés de la provincia de Buckinghamshire llamado Chalfont-St. Peter, y quedé muy intrigado al saber que había un vicario que no bautizaba infantes. Qué interesante saber que hay un vicario que no bautiza infantes, dije yo. ¿Está todavía por aquí? No, se fue hace 50 años. Fue la respuesta. Se marchó en 1910. Su nombre era Roland Allen, y este hombre era un profeta. A este hombre le debo mucho de mi forma de pensar. Hay personas que tienen una habilidad especial para presentar la verdad. No son infalibles, no son como el Papa, pero abren delante de ti una nueva página de la palabra de Dios, una forma nueva de verla. Bueno, Roland Allen en 1910 se dio cuenta de que no debía bautizar infantes en su parroquia y por ello rehusó hacerlo. Perdió su puesto y nunca consiguió otra parroquia y se retiró a vivir en Kenia, donde pasó sus días escribiendo libros, los cuales ahora son lectura obligatoria para todo misionero. Todavía no me he encontrado a ningún misionero que no haya oído hablar de Roland Allen. Murió en el anonimato. Él mismo dijo que sus libros no serían apreciados hasta pasados 50 años. Y no olvidemos que escribió sus libros en 1910. Todos sus libros fueron publicados y yo tengo sus 3 volúmenes más importantes publicados en 1960 y por eso digo que era profeta. El primero que escribió fue Métodos Misioneros, los de San Pablo o los nuestros. ¿Ha leído alguno de ustedes este libro? ¿Nadie? Bien. Este hombre fue misionero en China, de hecho, por varios años, y a su regreso a casa escribió estos libros, y él sugiere que utilicemos los métodos de San Pablo, porque son más económicos, más fácil el gobierno de las iglesias establecidas. El cristianismo se autopropaga, y las nuevas iglesias no necesitan apoyo económico. ¿Cómo pudo hacerlo Pablo sin una sociedad misionera, sin tener que levantar fondos primeramente? ¿Cómo pudo él simplemente ir y hacerlo? ¿Por qué no utilizamos nosotros estos métodos? Y comenzó este vicario a pensar y escribió un segundo libro, La expansión espontánea de la iglesia. Todavía sentía que no había comprendido el secreto y finalmente lo entendió y escribió un tercer libro, El ministerio del Espíritu, y profetizó el renuevo carismático de las iglesias. ¿No les parece interesante que todo esto lo escribió en 1910? Este hombre estaba muy adelantado para su tiempo, un profeta de verdad, y como casi todos los profetas murió en el anonimato.
incomprendido y prácticamente desconocido para los de su época, pero hoy en día, si quieres ver un resumen de sus obras, puedes adquirir el libro publicado por Paternoster en formato reducido, La compulsión del espíritu. Está hecho por un lector de Roland Allen que hace una selección de sus escritos, incluyendo la maravillosa carta que escribió a la parroquia de Chalfont St. Peter, que renuncia sobre la cuestión del bautismo de infantes. Ese hombre me ha influenciado profundamente. Saben que casi todos sus libros están basados en el libro de los Hechos. Era un anglicano de lo que se llama la Iglesia Alta, es decir, no evangélico, y escribe en un inglés victoriano. Pero dejando eso de lado, te das cuenta de lo que realmente vio en el libro de los Hechos. Es un modelo de iglesia para seguir hoy en día, y él ha revolucionado el pensar de la mayoría de los misioneros. Es una lástima que no hayan oído hablar de él. Lo que en definitiva estoy diciendo es que él encontró todo eso en el libro de los Hechos. Así que miremos otra vez el libro de los Hechos y veamos cómo expandieron ellos el Evangelio, cómo evangelizaron el mundo conocido entonces de una manera tan rápida y eficaz. El crecimiento de la iglesia primitiva es el fenómeno más asombroso. No tenían nada de lo que nosotros tenemos hoy en día. No tenían radio ni televisión, no levantaban grandes fondos misioneros, no tenían sociedades misioneras, simplemente lo hicieron. Entonces, ¿cómo lo hicieron? He escrito 7 cosas que ellos hicieron. Primero, enviaron apóstoles. Yo creo que hoy en día necesitamos apóstoles. La palabra simplemente significa enviados. La iglesia se preguntaba constantemente, ¿a quién podemos enviar? ¿De quién nos podemos deshacer? Nosotros tendemos a decir, ¿a quién podemos usar? Y enviamos a las mejores personas. No procuran quedarse con las mejores personas, sino que dicen que son necesitadas en otras partes y envían apóstoles. Clarifiquemos que hay 5 tipos de apóstoles. Empecemos por mencionar a Jesús, que es el rey de los apóstoles. No hay ninguno como él. Segundo están los 12 apóstoles, los que vieron a Jesús resucitado, y no hay ninguno de ellos hoy en día. En tercer lugar está Pablo, que hace el número 13, nacido como un abortivo según sus propias palabras. Tampoco queda nadie como él, que pueda escribir la palabra de Dios como él lo hizo. En cuarto lugar está también Pablo y todos los pioneros que fundaron iglesias sin ir robando miembros de otras iglesias. Fundaron nuevas iglesias y trajeron nuevos convertidos. En quinto y último lugar están los que, como Epafrodito, que fue enviado a servir a Pablo en Roma, y cualquier cristiano enviado de A o B para hacer cualquier cosa es un apóstol. Así que ser un apóstol no es nada especial. Quitémosle al título esa corona de gloria. Los de clase cuarta y quinta son necesarios en el día de hoy. Necesitamos enviar cristianos. Hoy en día la mayoría de gente son los que vienen y dicen, yo creo que el Señor me está llamando, y esperan que la iglesia los apruebe y les dé soporte. Pero en el Nuevo Testamento la iglesia decía, ¿quién hemos de enviar? Y continuamente estaban pensando, ¿podemos enviar a alguien a alguna parte para hacer algo? Para ponerlo en una palabra, se dedicaban a la exportación, no se pasaban todo el tiempo importando. Gran Bretaña fue por mucho tiempo el país que más personas envió a todo el mundo. América ha tomado ahora este puesto y Gran Bretaña ya no envía tantas personas. Bueno, ahora, gracias a Dios, es el tercer mundo el que está enviando misioneros a Gran Bretaña. Gracias a Dios por ello. Necesitamos que nos enseñen lo que es fe. Puede que no tengan el dinero, pero tienen la fe que nosotros no tenemos y ahora necesitamos a personas del tercer mundo para que nos pongan en el lugar que debemos de estar. Así que lo primero es enviar apóstoles. Segundo, fueron a las ciudades, no fueron a las aldeas. Buscaban el centro principal y hace unos 12 años, no mucho más, iba yo conduciendo cuando pasé por Milton Keynes y el Señor me reveló que esa ciudad iba a ser un centro clave. El que controle Milton Keynes controlará Inglaterra. Realmente eso es lo que sentí. Y el primer edificio religioso que se construyó fue una pagoda budista junto al lago. Compartí esta carga en la conferencia de Spring Harvest y un resultado de esa visión es que un grupo de personas se movieron a Milton Keynes para fundar nuevas iglesias. Necesitamos hacer esto constantemente, preguntarnos cuál es el centro clave. Allí estaba el centro clave de Inglaterra. Una ciudad nueva construida al lado de una autopista. El Nuevo Testamento nos enseña que debemos de establecernos allí porque es una ciudad clave. Así que la iglesia primitiva alcanzaba las ciudades con el Evangelio. Y el Evangelio se esparcía desde allí todo alrededor. Pablo iba solo a la ciudad clave de la provincia. Una vez que ya tenía allí una iglesia, se movía a otro punto clave.
Tercero, predicaban el Evangelio. Hemos de notar que cuando predicaban a los judíos mencionaban la Biblia, pero no cuando predicaban a los gentiles. ¿Cuándo aprenderemos? Simplemente presentando la Biblia a la gente no se consigue nada. A menos que la gente acepte que la Biblia es la palabra de Dios, de nada sirve citarla. Y cuando Pablo predicaba a los gentiles, citaba a sus poetas, sus escritores y mencionaba también sus edificios. Cuando llegó a Atenas, primero se familiarizó con la ciudad, como era su costumbre siempre que llegaba a un sitio nuevo para él, y mientras recorría la ciudad, pasó todos los altares y llegó a uno dedicado al Dios no conocido. Y preguntó acerca de este. Quería saber cuál era la historia detrás de este Dios. La historia era fascinante. Hace mucho tiempo, antes de que él llegase a esta ciudad, hubo un terrible terremoto que devastó Atenas y destruyó muchos edificios y la gente pensó que habían hecho enfadar a uno de los dioses, pero no sabían cuál. El problema de adorar a muchos dioses es que no se sabe cuál es el que se ha enfadado. La vida se vuelve muy complicada cuando eres un politeísta. Y se preguntaban cuál se habrá enfadado. No lo sabían, entonces soltaron unas cuantas ovejas por la ciudad y junto al altar que se tumbase, ese era el Dios que se había enfadado. Y por lo tanto a él le ofrecerían la oveja para aplacar su ira. Las ovejas pasaron por delante de todos los altares y se tumbaron en un campo cercano, todas en el medio de este campo. El consejo se reunió y llegaron a la conclusión de que no sabían a qué Dios habían ofendido, pero uno dijo que había otro Dios que ellos habían olvidado y que no habían construido un altar para él, y que por ello habían sufrido el terremoto. Por ello, construyeron rápidamente un altar y como no sabían su nombre, pusieron al Dios no conocido. Bueno, Pablo pensó para sí, aquí es donde empezaré mi predicación. Les dijo, he venido a deciros el nombre del Dios que vosotros no conocéis. Si nosotros simplemente nos tomáramos el tiempo de averiguar dónde está la gente y comenzar a predicar desde allí. En cambio, cuando predicaba a los judíos, la predicación era texto tras texto y probaba con las escrituras que Jesús era el Mesías, pero cuando predicaba a los gentiles empezaba allí donde estaban. En este caso Pablo les dijo, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Y yo he venido a deciros que Dios es vuestro creador. Comenzó allí donde la gente estaba. Predicaba el Evangelio, pero lo adaptaba a las personas a las que predicaba. Esto es importante. No les tiraba libros y ya está. En cuarto lugar, hacían discípulos, no solamente decisiones. No les decían a las personas que levantasen sus manos o que pasasen al frente o que rellenasen una tarjeta. Hacían discípulos. Y eso lleva tiempo. Generalmente se quedaban tanto tiempo como podían antes de que les mandasen para otra parte. A veces Pablo se quedaba 3 semanas, otras veces 2 años. En Éfeso actualmente enseñó a los discípulos todos los días desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde por 2 años. Así es como él hacía discípulos y la materia que enseñaba era el reino de Dios. ¿Se acuerdan lo que enseñé acerca de Mateo? Pablo iba por todo el mundo y hacía discípulos enseñando a los recién convertidos acerca del reino de Dios. Esa era su asignatura principal. Nosotros necesitamos hacer discípulos. Enseñaba a los recién convertidos. Esa era su asignatura principal. Necesitamos hacerlo, hacer discípulos. En quinto lugar, fundaban iglesias. Yo estoy convencido que en Inglaterra va a haber un gran movimiento cuando se planten iglesias. Necesitamos cientos de iglesias, pero no formadas quitando miembros de otras congregaciones. Tenemos que salir y organizar nuestras propias congregaciones con nuevos convertidos. Necesitamos cientos de congregaciones. Cuando dije esto hace 10 años me abuchearon. Tenemos suficientes iglesias, no queremos más iglesias. Las iglesias que tenemos no están llenas. Yo dije que el gran salto se daría cuando comenzásemos nuevas iglesias con nuevos convertidos. No cuando simplemente mires a un mapa de una ciudad y pongas alfileres marcando todas las iglesias y veas que hay muchas, pero la verdad es que simplemente estás mirando a un mapa que es plano, mientras que la sociedad está formada de estratos y todos esos alfileres son solo una capa. Hay muchos estratos de la sociedad donde no hay iglesias.
Dos amigos míos comenzaron a fundar iglesias entre niños de la calle en Auckland, en Nueva Zelanda. Tienen dos iglesias de 75 miembros cada una formadas por esos niños de la calle. Ninguna iglesia se opuso al establecimiento de estas dos iglesias simplemente porque están siguiendo nuevos convertidos en un nuevo estrato de la sociedad que nunca antes había sido tocado. Ese es el tipo de iglesias que necesitamos fundar en nuestros países. Nuevas iglesias con nuevos convertidos. Eso es lo que hicieron. Formaron comunidades. Lo siguiente, en sexto lugar, nombraron ancianos, y estos ancianos solo llevaban 12 meses de convertidos, nuevos en la fe. Y aún así nombraron a estos cristianos de 12 meses de edad en Cristo como ancianos. Un anciano es simplemente alguien que está más adelantado que otros. Los fundadores solían volver después de 12 meses para ver quién estaba más adelantado que otros, quién estaba madurando, y le decían: tú ahora tienes que mirar por los otros. Hoy en día somos tan lentos en producir ancianos que no podríamos aguantar un ritmo rápido de crecimiento de nuevas iglesias. ¿Me entienden? Nosotros esperamos hasta que las personas tienen canas y esperamos que Dios nos envíe algunos ancianos maduros en vez de aprender nosotros mismos a producirlos. Que por cierto, eso se hace discipulando a los hombres aparte, como Jesús lo hizo. Pero eso es otra historia. Hasta aquí hemos dicho enviar apóstoles, predicar el evangelio, pero aceptándolo o adaptándolo a los oyentes. Haciendo discípulos en vez de tener decisiones, quedarse con ellos y entrenarlos. Fundar iglesias que formen una comunidad, no un grupo de individuos. Nombrar ancianos para que lideren la comunidad. Una vez que se ha hecho esto, el trabajo del apóstol está terminado. Puede que les escriba cartas o incluso que les visite, pero Pablo le dijo a Tito que te dejo en Creta para que acabes el trabajo nombrando ancianos en cada ciudad. Una vez que la congregación tiene sus líderes, el apóstol debe salir de la iglesia y moverse a otro sitio y no quedarse de obispo. Muchos son los que hacen eso. Un verdadero apóstol, tan pronto como la iglesia está formada y tiene sus propios líderes, dirá que quiere irse a otra ciudad y fundar otra iglesia donde nadie ha comenzado un trabajo. Y esa era la ambición de Pablo. Tan pronto como veía la iglesia despejar y tomar las riendas, a otro trabajo se iba. No hay cualidad estática, era dinámica y móvil. La iglesia era muy móvil en aquellos tiempos y una de las maneras por las cuales se arreglaban también sin sociedades misioneras o algo por el estilo es que los apóstoles ganaban su propio salario hasta que tenían suficientes convertidos para que éstos les sostuviesen económicamente. No tenían una central que les enviase su salario o eran pagados por los nuevos convertidos o si no trabajaban con sus propias manos. Esto es algo que tenemos que mirar muy detenidamente porque una cosa que los misioneros deberían de enseñar a los nuevos es que apoyen su ministerio. Pero lo que pasa a menudo es que como el salario llega todos los meses, entonces no hay necesidad de enseñar. Y como Roland Allen diría, eso significa que deberán seguir siendo pagados por otra entidad y esto forma un círculo vicioso. Bueno. Así que la séptima y última cosa es irse a otro sitio. Pero el problema es que a todos nos gusta asentarnos. ¿Se acuerdan ustedes cuando David quiso construir un templo de piedra para Dios y de alguna forma la razón era que él quería construirse un palacio para sí mismo y se sentía culpable porque Dios vivía en una tienda junto a su palacio y dijo: Dios, quiero construirte un palacio de piedra como el que yo tengo. Y Dios entonces le dijo por el profeta Natán: ¿desde cuándo no ha sido una tienda lo bastante buena para mí? En la Biblia vemos claramente que Dios es un Dios que camina, se mueve. Desde el principio se oyó el ruido de los pasos de Dios y el hombre de Dios es aquel que camina con Dios. Creemos en un Dios móvil y cuando yo entré al templo de los 1000 Budas en Bangkok, le di gracias a Dios por ser un Dios que camina. Ahora parece como que le apetece una buena caminata. Tenemos un Dios que camina y si vamos a ir a la par con Dios tenemos que caminar e incluso cuando llegues al cielo no pienses que te vas a sentar en un butacón, vas a caminar con el vestido de blanco. Sigamos adelante rápidamente porque el tiempo se está pasando. Yo creo que lo que sobresale más leyendo el libro de los Hechos es cuán trinitario es. ¿Qué nombre deberíamos dar al libro? ¿Hechos o praxis? De esta palabra derivamos la palabra práctica. Este libro es la práctica del cristianismo, los hechos, la praxis del cristianismo. Pero ¿la práctica de quién? ¿Los hechos de quién? Hay 4 posibles respuestas a esto. Generalmente se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Creo que eso es un error porque la mayoría de los apóstoles no aparecen en él.
¿Dónde están los otros 10? Simplemente han desaparecido. Solo trata de Pedro y Pablo realmente y un poquito de Santiago, el hermano del Señor, pero él no era uno de los 12. Así que en realidad no son los hechos de los apóstoles. El libro comienza diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Claramente implicando que este volumen es acerca de lo que Jesús continuó enseñando y haciendo, por lo cual podríamos llamarlo los hechos de Jesús, continuación. Pero cuando lo estudiamos encontramos que la persona de preeminencia, por lo menos en los 13 primeros capítulos, es el Espíritu Santo, quien es mencionado 40 veces. ¿Y es por lo tanto Hechos del Espíritu Santo su mejor título? No, hay alguien más importante. El Espíritu Santo se menciona 40 veces en los primeros 13 capítulos, pero hay alguien mencionado 100 veces en los primeros 13 capítulos, y desdichadamente siempre lo pasamos por alto. ¿No es esto un poco extraño? Podemos estar tan cerca de una cosa y no verla, o algo puede ser muy grande y no se nota, pasa desapercibido. Y es Dios quien se menciona 100 veces. El foco central de la iglesia primitiva es Dios mismo. Nunca debemos de hacer de Jesús o del Espíritu Santo nuestro foco. Uno se puede volver unitario de diferentes formas. Nosotros usamos esa palabra para definir a aquellos que creen solo en Dios, pero podemos volvernos parte de los que se llaman solo Jesús. El movimiento de Jesús en los Estados Unidos de América tiende a ser de solo Jesús. También se puede ser solo del Espíritu Santo si no tienes cuidado, y pasarse todo el tiempo hablando del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo nos enfoca en Jesús, y Jesús es el que nos trae de vuelta a Dios. Así que el título que yo daría al libro es Hechos de Dios a través de Jesucristo por el Espíritu Santo. Este, creo yo, es el mejor título. Pero si se prefiere, aunque la palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento, hay 3 puntos centrales en el libro. Y estos son el reino de Dios, el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Si quieres conocer el secreto de la iglesia primitiva, ese es el secreto. Y las palabras son muy importantes. ¿Qué predicó Felipe en Samaria que llevó a toda la ciudad a entrar en un estado de crisis? Predicó el reino de Dios y el nombre de Jesús. Y todo esto lo respaldó con milagros y los enfermos eran sanados. Esas eran las 3 dimensiones de su ministerio. Yo creo que debemos de usar las mismas 3 dimensiones: palabra, hechos y señales, para impactar nuestra sociedad. Es una trinidad, pero el reino de Dios y el nombre de Jesús. Les recomiendo que subrayen todas las veces que sale la palabra nombre. Y como dije, el Espíritu Santo es mencionado 40 veces. El nombre de Jesús es mencionado 40 veces. No Jesús, pero el nombre de Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? Hacemos esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Se acuerdan ese pasaje? Se refiere al minusválido que se sentaba en la puerta del templo pidiendo limosna. En el nombre de Jesús lo que tengo te doy. La iglesia primitiva, gracias a Dios, no tenía dinero para los pobres, pero tenía algo mejor. Podían hacer a un cojo andar. No tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Cuentan de una conversación entre un papa y un cardenal, quienes estaban admirando las riquezas del Vaticano, y el cardenal le dijo al papa: la iglesia ya no puede decir no tengo plata ni oro. Y el papa dijo: tampoco la iglesia puede decir en el nombre de Jesús levántate y anda. ¡Qué conversación! Así que, ¿cómo lo hacían? Lo hacían porque tenían un entendimiento claro de lo que era el reino de Dios. Usaban el nombre de Jesús, no Cristo o Señor, sino Jesús, y tenían el poder del Espíritu Santo. Y esa es una buena combinación para combustible. Es irresistible. Eso es lo que el libro de los Hechos es para nosotros en el día de hoy. Es un reto constante a que volvamos a esas 3 cosas, las cuales son absolutamente esenciales y fundamentales si es que vamos a hacer lo que la iglesia primitiva hizo. Amén.